Buenas noches y gracias por venir a ponerse el mundo por montera con nosotros. Voy a leerles una rubaiyata de Omar Khayyam. Dice así: el mundo es un tablero de ajedrez de negras noches y blancos días. El destino juega con nosotros como si fuésemos figuras y al acabar la partida, la muerte nos arroja al cajón de la nada. Un cajón que además, en el caso del ajedrez, es de madera, como los ataúdes. Y ahora voy a leerles un soneto de Borges, también sobre el ajedrez, que dice así: en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo teatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Entre la muerte y la guerra, un juego, una ciencia, un arte, una pasión, el ajedrez. Vamos a hablar de él nada menos que con 7 contertulios. En primer lugar, a mi izquierda, quizá el nombre más sonoro del ajedrez español, Román Torán, presidente de la Federación Española de Ajedrez. Nació en Gijón en 1931, se proclamó campeón de España por primera vez en 1953 y consiguió posteriormente el título en varias ocasiones, tanto en la modalidad individual como por equipos. Maestro internacional desde 1954 y árbitro internacional desde 1957. En 1972 puso en marcha el Plan Nacional de Promoción del Ajedrez. Ha escrito 24 libros relacionados con el mundo del ajedrez, entre los que destacan Cartilla de Ajedrez, un manual del que se han hecho 2 millones de ejemplares y ha sido traducido a los principales idiomas. Román, te has hecho rico con este libro. No he ganado ni una peseta. ¿Y eso? ¿No paga derechos de autor en No, los libros sobre ajedrez? No, porque este es un libro que yo escribí para mis hijas. Fue la base del Plan Nacional de Promoción del Ajedrez, que por esto yo entré a trabajar en el Consejo Superior de Deportes, que antes se llamaba Delegación Nacional de Deportes, y claro, fue mi aportación. Y después de esto, pues siempre que hoy mismo, o sea, en el mundo, se está haciendo traducciones, tengo hasta en árabe, y se hace gratis. O sea, siempre que no sea para utilizar con fines comerciales de venta. Román Torán, muy brevemente, ¿cabe hablar de un estilo español en el ajedrez? No, no creo. No creo. Nuestro segundo invitado es Leoncho García Olasagasti. Buenas noches, Leoncho. Nacido en 1956 en Irún, periodista y maestro internacional de ajedrez. En los últimos 3 años te has dedicado casi exclusivamente a cubrir los acontecimientos informativos del mundo del ajedrez y dentro de él los enfrentamientos entre Karpov y Kasparov, a cuyo tema vas a dedicar próximamente un libro. Bueno, yo querría preguntarte el porqué de la afición que en Rusia existe al ajedrez. Y cuando digo Rusia me gustaría marcar inmediatamente, señalar una diferencia entre Rusia y la Unión Soviética. ¿Tú crees que el ajedrez es una pasión rusa o una pasión soviética? Bueno, a mí me parece que tal vez tradicionalmente habría que hablar de Rusia por cuestiones históricas y geográficas, pero actualmente está absolutamente extendido en la Unión Soviética. No sé hasta qué punto el hecho de que Lenin, Trotsky, incluso Stalin fueran aficionados al ajedrez podría haber influido en el actual fenómeno del ajedrez soviético. Pero bueno, para decirlo en pocas palabras, hoy en este momento en toda la Unión Soviética se juega el ajedrez en todas partes, es decir, en los colegios, en las fábricas, en las escuelas, incluso en los parques cuando el tiempo lo permite. Allí el ajedrez se ha introducido en la educación de los niños, que por las mañanas van, pues como igual que los niños españoles, a la escuela, reciben las asignaturas normales, y luego por las tardes van a lo que se llama los palacios de pioneros. Allí reciben clases, por ejemplo, de informática, o de música, o de teatro, y al mismo nivel que esas materias está el ajedrez.
de forma que todos aquellos que demuestran unas facultades especiales o, bueno, un gran interés, entonces a las tardes van a recibir clases de ajedrez y entonces pasan sus exámenes. Y una cosa quizá interesante es que no es necesario demostrar que tienes unas facultades para convertirte en un genio del ajedrez, sino que es una especie de gran pirámide donde tú te puedes integrar, por ejemplo, a nivel de entrenador, de monitor, de periodista especializado, de árbitro, de organizador. O sea que hay miles, quizá incluso millones, si tenemos en cuenta que en la Unión Soviética hay 285 millones de habitantes, pues las cifras creo que son de 5 millones de jugadores federados, o casi, 50 millones de practicantes en torneos no oficiales y muchos millones más de gente más o menos conectada al ajedrez o simples aficionados. O sea que, como consecuencia y en resumen, podríamos decir que, por ejemplo, Karpov y Kasparov allí son tan famosos como puedan serlo en España, pues Butragueño o Julio Iglesias o Severiano Ballesteros. Son ídolos de masas, incluso más, diría yo. Cuando yo separaba lo de Rusia y la Unión Soviética, lo hacía pensando en la posibilidad de que el comunismo hubiera creado un estilo de jugar al ajedrez, porque visto desde fuera, desde una perspectiva profana, parece como si los grandes héroes del ajedrez soviético, y sobre todo Karpov, utilizaran un estilo colectivista, entre comillas, y en cambio los antihéroes del ajedrez soviético, como Korchnoi, el disidente, o como Bobby Fischer, en cambio utilizasen un estilo mucho más individualista. Bueno, sí, quizás se puede hablar, evidentemente se puede hablar de un estilo soviético, un estilo ruso, como tú dices, pero a mí me parece que eso va más bien en función del carácter, es decir, conociéndole a Kasparov, uno ve después sus partidas, habla primero con él, luego ve su partida, y yo creo que hay una simbiosis, hay una conexión entre su temperamento, su forma de ser y sus partidas. Y con Karpov pasa lo mismo. Karpov es un hombre bastante frío, bastante tímido, un tanto desconfiado, muy educado, le gusta guardar las formas, y eso se ve en una partida de Karpov. Kasparov es absolutamente extrovertido, a veces es un tanto infantil, es muy agresivo, y eso también se nota en las partidas de Kasparov. Yo creo que normalmente suele haber una relación entre el temperamento de un jugador y su estilo de juego, y eso creo que se puede aplicar tanto a los soviéticos como a los no soviéticos. Antes de presentar a nuestro tercer invitado, me gustaría pedir perdón a los telespectadores, porque antes, cuando he leído el soneto de Borges, he incurrido en un desliz fonético. He dicho alfil en vez de alfil. Malas costumbres que el prójimo nos pega en ocasiones. Bueno, decía que nuestro tercer invitado es Delfín Burdío, delegado de ajedrez de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Zaragozano de 1934, invidente parcial, ha sido campeón de España de ajedrez para invidentes en 5 ocasiones y en otras tantas ha participado en los campeonatos del mundo. Es miembro de la Ejecutiva Mundial de la Asociación Internacional de Ajedrecistas Deficientes Visuales y sus esfuerzos en esta materia se han centrado en la promoción y creación de una infraestructura de ajedrez para invidentes en los países de Hispanoamérica. Bueno, es inevitable la primera pregunta que te tengo que formular. ¿Se juega mucho al ajedrez entre los ciegos? ¿Son tan buenos jugadores los ciegos como los no ciegos? Y vamos a decir ciegos y no invidentes, que es una palabra que a mí no me gusta. Bueno, normalmente a los hombres de la ONCE nos gusta la palabra dichas en su esencia, que es ciego. La palabra invidente o semiciego es ciego. Claro, un ciego es un ciego y un viejo es un viejo y no de la tercera edad y no hay que dar más vueltas y no es nada ofensivo, ¿no? En la ONCE de siempre se ha jugado bastante el ajedrez porque además es uno de los deportes que el ciego se encuentra en igualdad de condiciones que el vidente. Simplemente en ese tablero pues tendríamos que añadirle unos agujeritos para meter unos vástagos en la pieza y sería el tablero normal del ciego. En los últimos 3 años los cambios que ha experimentado la ONCE en todos los sentidos, en el económico, en el de estructura, pues los dirigentes actuales, desde el director general Miguel Durán, pasando por el Servicio de Cultura y el negociado de deportes, se ha intensificado el ajedrez muchísimo en todos los aspectos, en colaboración con federaciones, en colaboración con la española, en hacer que nuestros jugadores, ya vemos de olímpicos, que hay un cuadro de unos 7 o 8 jugadores que han jugado las últimas olimpiadas dedicadas para el jugador deficiente visual, pues están promocionándose a nivel internacional, llamamos a nivel internacional, que consigan meterse dentro de esa lista de élite que es llamado el Elo Internacional, donde figuran con una serie de puntuaciones con el fin de realizar mayor promoción. Tú dices que los ciegos juegan en igualdad de condiciones. En realidad quizá los juegos tengan alguna superioridad, por ejemplo, quizá tengan más memoria, quizá se distraigan menos, tengan más capacidad de concentración, normalmente un quizá tengan el total. estímulo añadido de querer demostrar que no son menos que una persona que ve normalmente. Bueno, normalmente, llamémosle la minusvalía que pudiera suponer, que supone, de hecho la ceguera da un mayor carácter
de amor propio para superar esas deficiencias. De todas formas, yo cuando hablo de igualdad de condiciones, que ante un tablero de ajedrez no hay reglas nuevas para un deportista, llamémosle disminuido físico, deficiente visual, que son las mismas reglas para el vidente que son para el ciego. El vidente tendrá una mayor amplitud de visión rápida, global, el ciego tendrá que memorizar más y tocar, palpar con las manos, pero normalmente está en igualdad de condiciones, juega con el mismo tablero, juega con las mismas reglas. Tercer contertulio, Antonio Gude Fernández, nacido en 1946 en Vigo. A lo largo de su carrera ha dirigido numerosas revistas relacionadas con el mundo del ajedrez y en este momento diriges una que se llama Revista Internacional de Ajedrez. Eres también, como Torán y como Leoncho, maestro nacional de ajedrez por correspondencia y en la actualidad secretario general de la Federación Española de Ajedrez. Has escrito un libro que se titula La Apertura Española, a pesar de que, según Román Torán, no hay un estilo español, y tu principal especialidad es la táctica en el ajedrez, así como la vinculación entre este deporte y la literatura. La palabra deporte no la he escrito yo, figura en este currículum que me ha entregado el equipo de coordinación de este programa. ¿Tú crees que realmente el ajedrez es un deporte? Y si es un deporte, participa del afán de lucro, participa de la publicidad, participa incluso del doping, participa de todas esas corruptelas que ahora tiene el deporte. Bueno, esa es la eterna discusión, ¿no? El carácter exacto del ajedrez, ¿no? Entonces, la discusión convencional entre si el ajedrez es un juego, una ciencia, un arte, un deporte, etc. Yo personalmente pienso que el ajedrez es un juego, por más difícil que sea, y que tiene elementos deportivos, naturalmente, porque es un juego tremendamente competitivo y profesionalizado, de modo que yo me quedo con la palabra juego. Bueno, y se dopan los jugadores. No creo que sea posible. Toman vitaminas, tomar vitamina B, tomar... Esto no creo que Vitamina facilite B mucho. y anfetamina, y creo que hay una diferencia, ¿no? Bueno, hay una diferencia, pero las dos estimulan la agilidad mental, ¿no? Yo creo que no. Vitamina B, No es muy posible. No creo que se vea mejor una combinación tomando este tipo de productos. No creo. En ajedrez yo creo que es excepcionalmente imposible que los jugadores se dopen. Bueno, a lo mejor algún día descubrimos lo contrario. Descubrámoslo quizá. Cuarto invitado, Eduardo Escala, madrileño del 45, y un hombre que, tras practicar el ajedrez participando en numerosos torneos, en 1967 abandonaste esta actividad por completo debido al hecho de que te parecía que el ajedrez es un arte y no un deporte, precisamente. Has colaborado en numerosos diarios en los que has publicado columnas sobre temas de ajedrez y en 1985 creaste el taller de ajedrez que recorría la isla de Mallorca. ¿Y la recorre todavía? Hasta hace muy poco sí, hemos seguido recorriendo el taller hasta hace muy poco. En fin, y parece ser que hay esta posibilidad de crear a través de la federación un taller más serio, porque eso era un poco, tenía mucho encanto porque es ambulante, pero parece ser a través de la Caixa de Barcelona, la normativa, en fin, que ya no va a funcionar más. En este sentido es muy importante porque se ha hablado de muchos temas en este taller, muy interesantes creo, ¿no? Empezando por ejemplo con lo de Omar Khayyam, la parte trascendente del juego, y por ahí hemos intentado revelar un poco... Bueno, yo precisamente quería hacerte la primera pregunta, porque lo del taller era solo un inciso. Quería hacerte la primera pregunta sobre este asunto. Tú eres poeta, además de ajedrecista, además de escritora... Creo que ninguna cosa, ¿eh? Y Dios has me libre. estudiado a fondo los símbolos del ajedrez. Vamos, yo tengo aquí unos recortes de prensa y algunas frases tuyas. Tú llegas a decir que el ajedrez es uno de los caminos del gnosticismo, uno de los caminos del conocimiento. Y también dices que el ajedrez contiene la misma épica que está en el cogollo del Bhagavad Gita, o la Bhagavad Gita, que es el texto esencial de la religión hinduista. Bueno, esto no lo digo yo. Esto lo dice la naturaleza del juego. Es un escándalo, en fin, el que tenga ojos para ver el templo que tenemos delante, y es una lástima que se haya desvirtuado, sobre todo a partir del siglo pasado, con este horror de la competitividad, y en fin, en este sentido nos perdemos para qué ha sido creado el ajedrez, que es enorme como vehículo de conocimiento y nos revela tantas claves de la vida. No lo digo yo, sencillamente me he limitado a encontrar
datos, claves y a exponerlas. Bueno, pero la épica del Bhagavad Gita, en definitiva, es la épica de la lucha del bien contra el mal. Bueno, aquí está. Este es un juego ¿Cuál que es nace... el bien y cuál es el mal en un tablero? Bueno, esto es una pregunta difícil. Desde luego, el mal es el que pierde, es el culpable. Si esta palabra es muy fuerte, se va al infierno. Se va al infierno, se va al tinieblas. cajón de la nada, y en ese sentido, kármicamente paga su culpa. En ese sentido, el gran maestro es un maestro espiritual. Es el hombre virtuoso que a través de las tesis, tanto de la técnica como de la conexión cada instante, cada jugada, con el hilo de la inteligencia universal. Entonces, ¿tú crees, por ejemplo, que Leoncho, que Román Torán, que son maestros internacionales de ajedrez, son gurúes? Pudieran serlo, pero ellos no se lo creen. El problema es que quizás sean mecánicos. Y este es el gran problema del ajedrez de hoy, es que está exteriorizado y estamos en la técnica, estamos en la mecánica, y al final puede perjudicar mucho porque tiene un contenido enorme, trascendente, que precisamente ayuda a jugar mejor. Bien, nuestro sexto contertulio es Ricardo Calvo, nacido en 1943 en Alcoy, médico, ajedrecista, también maestro internacional o gurú. Juega en la Bundesliga alemana de ajedrez en el equipo del Bayern de Múnich y es autor de varios libros, entre los que destaca una edición facsímil del libro de ajedrez de Alfonso el Sabio. Y actualmente trabajas, al parecer, intentando demostrar la teoría de que Fernando de Rojas basó el personaje de Calisto en la Celestina en un ajedrecista, Luis de Lucena. Sí. En los últimos años te has distinguido como un estrecho colaborador del campeón del mundo, Kasparov, en su campaña en contra del presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, Florencio Campomanes, al que Spassky llamaba Carpomanes por su excesiva proclividad hacia la Unión Soviética, y al que también algunas lenguas más o menos viperinas llaman Rambomanes debido a su exceso de vitalidad. Bueno, Kasparov, tu amigo Kasparov, tu investigado Kasparov, habla continuamente de la mafia del ajedrez internacional e implica en esta mafia a Campomanes. ¿Qué es la mafia del ajedrez internacional? Es lo que se acaba de decir aquí, que hay una conexión entre el ajedrez y lo que pasa en el mundo. Básicamente, si tenemos que reducir el problema del ajedrez, es un problema en parte político, porque el mundo es político. Y por decirlo con una palabra, aunque sea una palabra que levanta ampollas y que suena, el problema de las estructuras ajedrecísticas es un problema de fascismo, entendido en un sentido general. Es decir, no hace falta que los dirigentes tengan todos que como en las películas nazis, tener los cabellos blancos, ir muy bien uniformados, muy elegantemente, sino que sobre todo es un problema de mentalidad, es decir, esta mentalidad depredadora que hace que uno se salte las normas, el juego limpio, que vaya únicamente a obtener beneficio, esa es la que ha causado el daño en ajedrez, y esa mentalidad se ha estructurado pues con gente muy poco democrática. Es decir, aquí en España la fuerza nueva de las estructuras federativas aportó su ayuda a Campomanes. Campomanes es un nombre del presidente Marcos, con lo cual su legitimación democrática pues quede a juicio del televidente. Y entonces todo eso ha creado una estructura de poder que empezó quitándole el título a Fischer, que empezó forzando la salida de la Unión Soviética de Korchnoi, haciendo una serie de irregularidades en un match donde uno de los dos contendientes pues tenía en rehenes a su mujer y a su hijo, y con una serie de cosas que han culminado en las denuncias públicas de Kasparov. En el fondo es un problema de fascismo, de mentalidad, de gente que se cree que están por encima de la ley, que pueden hacer todas las trampas que quieran y que pueden poner de árbitros a coroneles de la KGB sin ninguna legitimación para hacerlo, y que hacen un montón de desaguisados. Y bueno, y es una cruz que nos ha tocado llevar, una cruz gamada si quieres, pero la llevamos como podemos, y en eso estamos, de tratando de decir que esto pues se debe de cambiar y que
Antes no he dicho que Ricardo Calvo es crítico de ajedrez, además de todo lo que sí he dicho en El Independiente, y se le nota. Sí. Yo creo que seguramente Román Torán querrá decir luego algo en defensa de Campomanes, pero antes vamos a pasarle la palabra a nuestro último contertulio, y contertulio casi fijo en este programa y por lo tanto muy conocido por todos aquellos telespectadores que nos siguen. Se trata de Fernando Arrabal. Todo el mundo en Francia sabe que Fernando Arrabal es un gran jugador de ajedrez y en España quizá no lo sabe todo el mundo. En cualquier caso, Arrabal desde hace 13 años es el autor de las críticas de ajedrez que se publican en el semanario L'Express y ha publicado 3 libros sobre ajedrez: Jaque y Mito, un libro sobre Bobby Fischer, el gran campeón norteamericano, y otro libro titulado Ajedrez anarquista. Fernando, ya has oído todo lo que aquí se ha dicho y te figuras también lo que aquí se va a decir. Parece ser que el ajedrez desata grandes pasiones encontradas. ¿Por qué? ¿Hay una ortodoxia y una heterodoxia? ¿Hay herejes y padres de la Iglesia? A mí me ha parecido que aquí hay una especie de piscina de aceite que no corresponde en nada a la realidad. El ajedrez, para comenzar, para mí, para todos nosotros, y especialmente para mí, es una lección de modestia y de humildad cuando nos ponemos en contacto con los grandes campeones. Luego, el ajedrez, sobre todo y especialmente, es un arte que sigue la historia de una manera constante. Has preguntado si hay un estilo español. Naturalmente hubo un estilo español. ¿En qué momento hubo un estilo español? En el momento en que los españoles conquistaban América. En el momento en que los españoles conquistan América, el estilo es español, la partida es la española, el campeón del mundo es español, Ruy López. En el momento en que los franceses construyen la Revolución Francesa, el campeón del mundo es un francés que se llama Philidor. ¿Y qué dice Philidor? Dice: los peones es el alma del ajedrez, no son el rey y la reina. Y cuando va a surgir Freud, el campeón del mundo es un alemán, un judío alemán, que piensa como Freud, que hay que analizar al rival. Y hoy en día estamos viviendo, por eso digo que aquí esto es demasiado suave, estamos viviendo un momento apasionante. Estamos viviendo un momento apasionante entre la lucha, entre ese deseo que tiene el mundo entero y que hemos vivido en España de libertad y que lo siente la Unión Soviética. Acabo de volver de la Unión Soviética. Ese deseo de libertad que tiene Kasparov, esa lucha entre el pasado representado por Brezhnev y por Karpov y el porvenir, los dos admirables jugadores. Una vez más, en el ajedrez se desarrolla el gran teatro del mundo. Y sobre todo, no olvidemos, y espero que no lo olvidemos, sobre todo espero que se trate especialmente del mejor jugador vivo, del jugador vivo más grande de la historia, el jugador vivo que se le ha cometido el crimen mayor, lo que llama Kasparov el mayor drama del ajedrez moderno. Porque cuando nuestros hijos y nuestros nietos nos digan: ¿qué habéis hecho con Fischer? Ese jugador, ese místico americano que le odia a los Estados Unidos, que le odia al mundo entero, que le odian todas las federaciones, ese místico que hemos asesinado nosotros, porque nos preguntamos cómo enterraron a Mozart en la fosa común, por qué no acogimos al pintor Modigliani y a Van Gogh. Pero hoy en día hay un jugador que es más joven que la mayoría de los jugadores que están jugando en Barcelona, bueno, no más joven, pero que está en la media de la edad de los jugadores de Barcelona, que es de la generación de Karpov, y ese jugador se le ha robado el campeonato del mundo, y una vez robado el campeonato del mundo, a ese jugador, a ese místico americano, se le calumnia. ¿Y de qué manera? Espero que alguno de ustedes quieran hacerse los abogados de los hombres que han apuñalado, que siguen apuñalando. Ojalá también que no haya abogados y que podamos entre todos dirigirnos a Fischer, dirigirnos a Kasparov, para que cese esa terrible injusticia. Dos nombres sobre el tapete: Campomanes y Bobby Fischer. ¿Por cuál empezamos? Yo creo que por Campomanes, porque si no terminará él con nosotros. Pues en fin, yo creo que por orden le toca hablar Bien, a Román Torán. yo quiero, ante todo, decirle a Arrabal y decirle al señor Calvo que hay una mezcla completa de nombres. Por ejemplo, todo eso se achaca a Campomanes.
Entonces yo me acuerdo que cuando Bobby Fischer perdió el título, por Se no... le robó bueno, en un salón, incapaces de ganárselo sobre un, bueno, pero sobre un me tablero, dejas se lo hablar, robaron en Fernando, un... me dejas Discúlpeme hablar. que le interrumpa. Se lo robaron Soy en un tan salón. admirador como tú de Bobby Fischer. Estoy seguro. Entonces, el presidente de la Federación Internacional fue el doctor Ewe. Seguramente se equivocó. Y Campomanes fue uno de los que más luchó en defensa de la tesis de Fischer. Bueno, yo creo que convendría que explicarais a las personas que nos están viendo qué es lo que sucedió, porque seguramente Bien. no todas ellas lo saben. Lo explico yo. El match, el campeón mundial fue Fischer, que tras ganar a Spassky en el año 72 en un match memorable En Islandia fue aquello. en Islandia, en Reykjavik. El 22 en de un match- septiembre de 1972, en España. Fantástico. Entonces, el fenómeno fue extraordinario durante todo el match. Hubo una pasión desbordante. La prensa se volcó, porque además era la primera vez que no jugaban dos soviéticos por el título. Entonces, en ese match ganó Spassky después de muchas vicisitudes, muchas dificultades que hubo. Y cuando acabó el match, Yo creo que ganó Fischer. bueno, sí, está bien. Es por está bien. Quiero hacer un Eso lo paréntesis. sabemos Permito todo. por interrumpir. Ya lo he dicho. Querido sí. Torán, Es quiero hacer un freudiano paréntesis. un poco. Cuando acabó el match. Es freudiano. Sí, cuando acabó el match, cuéntalo. Entonces, Es que no se cuenta quién es Fischer. bueno, pero... Le podemos yo creo llamar que- Robbie Fischer, si te parece. Fischer es un hombre que no se le ha podido comprar nunca. Es un hombre que, por ejemplo, un gran millonario americano le dijo, cuando tenía 14 años, le dijo, ven que te voy a ayudar. Y le llevó, ese gran millonario americano vivía en el Empire State Building. Subió al rascacielos con un periodista que le conocéis todos, americano. Y subió, y cuando llegó arriba del rascacielos le dijo, sé que para ser campeón del mundo necesitas asistentes, libros y dinero para los viajes, los torneos. Yo te los voy a dar todos. Y le dijo Fischer, señor, gracias a ello seré campeón del mundo. Y le dijo el millonario americano, pero necesito una pequeña cosa para ello. Y es que cada vez que ganas un torneo o que ganes el campeonato del mundo, diga, he ganado el campeonato del mundo gracias a este señor. Y Fischer pegó un portazo a la puerta y dijo, no aceptaré jamás eso. A Fischer todos los años le propone, la IBM le propone cheques de más de $1 millón porque haga publicidad. Y Fischer es el último poeta, es el representante de todos los grandes poetas del mundo. Por eso se le puñala, no tiene defensores. Podemos ser hoy los únicos defensores de Fischer. Tú has dicho que íbamos a hablar primero de Campomanes y luego de Fischer. Yo, aunque yo admiro he propuesto mucho los a dos nombres. Arrabal, Tú has dicho. yo creo que Arrabal, aunque no esté el horno crematorio para bollos, pero podíamos hablar un poco del fascismo metido en las estructuras de poder ajedrecísticos. Tú que has sido siempre un escritor muy comprometido con ese tema. En el año 1985, Glucksmann, Ionesco, Philippe Soler y yo dirigimos un comunicado a los ajedrecistas del mundo entero. Y le dijimos una cosa, no comprendemos, hay algo que no comprendemos. ¿Por qué federaciones? Yo te admiro mucho, Tomás. Tú sabes muy bien que yo he comprado tus catecismos para aprender un poco de ajedrez y para recibir lecciones de humildad, sobre todo en ajedrez. Pero entonces yo digo, ha llegado el momento ahora de cambiar. No pueden. Los jugadores de ajedrez, dijimos nosotros, los escritores, le dijimos a los jugadores de ajedrez, no sois niños de teta. No necesitáis señores que se sacrifican, porque estoy seguro que tú te sacrificas y Campomanes se sacrifica. No necesitamos señores que se sacrifican y que además se les acusa de ser mafioso y de ser extraperlista y de robar. Y sabéis que eso está escrito, que Kasparov lo ha escrito. Y hoy, ayer, en Nueva York, Gata Kansky, el gran chaval de 13 años que ganó el torneo de Leningrado, ha dicho lo mismo. La federación son una panda de mafiosos. Y seguramente no es cierto, o si lo es, peor aún. Lo que te quiero decir que no necesitan jugadores de ajedrez, no necesitan papás. Son bastante grandes. Felizmente han creado una asociación de grandes maestros. Pero yo creo que deberían suprimir toda clase. Yo soy anarquista y los jugadores, un jugador de ajedrez no puede ser nada más que anarquista. Es decir, conciliar la firmeza con la decisión y con la ausencia de violencia. Y yo creo que es llegado el momento
de que nadie se sacrifique por los jugadores, que se sacrifiquen ellos mismos por sí mismos. No necesitamos federativos, los escritores no necesitamos papás, ni ministerios de cultura, ni nada de eso. Eso huele a fascismo de verdad. ¿Y qué piensas? Y yo prohíbo que nadie te insulte por lo que hayas podido hacer, porque nadie se puede insultar a pero nadie. vamos a ver, que yo no creo que haya hecho nada, ni que tenga la menor vinculación fascista. Yo digo, el año 75 ¿Entiendes? terminó O sea una que- época y no tenemos que contar el pasado. No, El pasado es el pasado. es que el pasado mío está muy claro. Yo Muy soy bien. una persona que desde los 13 años trabaja. No, pero estamos hablando de campo humano. Pero Yo bueno, digo, y estamos hablando de Fischer. Hay que ver en qué se trabaja. Hitler trabajaba un montón según sus biógrafos y dormía 4 horas. Al Capone nunca se ponía al teléfono. Es decir, el problema no es las horas que se trabajen, sino en qué se trabaja. Entonces, muchos federativos, es decir, y estoy hablando de casos concretos de federativos en este país donde han amenazado a los que se querían presentar a las elecciones, han dicho que tenían pistola. Yo estoy de acuerdo contigo en que el ajedrez es un juego pacífico. Me pregunto, ¿qué hace esa gente? ¿Qué hace esa gente diciendo? Aquí todo el mundo tiene... Por favor, que nadie insulte. Sí, que no, aquí que no se todo el empleen mundo esas tiene palabras. bula para decir La palabra con tontería respeto no y se- educación lo que Yo piensa. creo que No, peor está que tontería Doctora, yo es te admiro fascista. mucho y Es yo sé que no estás de fascista. acuerdo con esas A las gentes que trabajan por la ajedrez. O sea que no creo que es eso. Perdón, Sí, bueno, Yo Eduardo tengo- Escala y luego Antonio. El ajedrez, mira, el ajedrez, porque vamos a los alquimistas. ¿Cómo lo han representado los alquimistas? Los alquimistas lo han representado siempre, en todas las catedrales se ve un elefante que lleva una torre. Es decir, el elefante, como sabes, tú has hablado del alfil. El alfil no es como creen los españoles un elefante, no es como creen los españoles un alférez, ni el fou de los franceses es un loco. Es un Eso elefante. deriva del elefante. Y el elefante es el ejército animal indio. oblicuo. Y para llegar a la torre del conocimiento tenemos que emplear el lenguaje del elefante, el lenguaje torcido del elefante para poder encontrar el conocimiento, la belleza, el amor. Pero tienes tú la palabra, Eduardo Escala discúlpame. en primer lugar. no, Es que esto me excita mucho, ¿sabes? Sobre todo, que no se olvide que tenemos que hablar de Fischer. Bueno, yo veo que os excita bastante a todos. Pues sígate un poco porque no... yo Yo quería os ruego decir- que seáis todo lo polémicos que queráis, pero con respeto. Sí. Pero justamente no ha habido respeto a hacer comparaciones con Al Capone o con Hitler. Esto no son maneras de Pues hablar. habla, responde a... Lo estoy diciendo. es Perdón, yo verdad. quería Bueno, previamente ya, hablar, estamos no hablando- tengo bula, pero tengo bola. Tengo bola. A ver, y, qué bonito. esta bola Déjamela ver. dice de la esfericidad del ajedrez y que no debemos perdernos Exactamente. sí. en otras En tiquis historietas. miquis de la más estricta actualidad. Claro. Yo creo que reconduciendo el debate hacia temas que deben interesar a la mayoría de los televidentes, a Sobre mí me todo parece Fischer, que es lo que más interesa. Bueno, precisamente voy a ir, o sea que cálmate un poco porque voy a ir ahí. Yo creo que Estoy calmado. Hace, en tu 20 hace Parlamento- 15 años que robaron el título a 15 Fernando. y todavía no han matado a nadie. Fernando, todo lo que has dicho es muy interesante, pero yo creo que quedan en el aire dos cosas A que ver. muchos telespectadores ajenos al ajedrez se preguntan, porque Sí. Fischer fue un hombre muy conocido incluso por, digamos, por la gente de la calle, por la gente que nunca ha visto un tablero Sí. en su vida. Entonces, una de ellas es que hay una imagen de Fischer como loco. Fischer estaba loco, es una imagen que está en la calle. Y la otra es que muy poca gente entiende, o por no decir nadie, por qué se retiró Fischer. Esa es otra pregunta que está en la calle. Ante todo habría que decir que, supongo que todos estamos de acuerdo en esto, todos los ajedrecistas del mundo estamos en deuda con Bobby Fischer, porque gracias a él el ajedrez se volvió mucho más popular, los premios de los torneos aumentaron, los honorarios de los jugadores profesionales subieron mucho. Por otra parte, parece haberse demostrado, según he leído, que el coeficiente intelectual de Bobby Fischer es similar o superior al de Einstein. Entonces yo Superior. realmente... Es el primero del Está mundo. claro que un cerebro de esa categoría está mucho más alto que el mío, al menos, y por tanto me resulta muy difícil intentar comprender cómo funciona la mente a esas alturas. Entonces, ¿qué es el concepto de locura? ¿Cómo se puede aplicar el concepto de locura a Bobby Fischer? Y luego, en cuanto a por qué se retiró, a mí me gustaría, Fernando, plantearte un tema, porque tú eres quizá un acérrimo seguidor de este asunto y quizás sepas, veas alguna luz en este túnel, ¿no? Yo creo que Fischer no se retiró solamente por sus desavenencias con la FIDE. Está claro que en parte de las cosas que dijo, y quizá incluso en todas, tenía razón, puesto que luego, de hecho, la FIDE ha adoptado en la práctica cosas que él dijo en su día. Ahora bien, ¿fue esa la única razón o hubo también una cuestión de tipo psicológico? Es decir, Fischer está claro que fue educado para ser campeón del mundo venciendo a los soviéticos, esto es subrayado. Entonces venció a varios soviéticos en fila india, les ganó a todos, fue campeón del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que ganar defendiendo su título contra Karpov?
Aparte del dinero, recordemos para los telespectadores, porque este dato es muy importante, el premio en Filipinas en aquel encuentro que no se jugó eran 300 millones de pesetas del año 75 para el ganador y 200 para el perdedor. Entonces, si Fischer desprecia esa cantidad de dinero tan increíble, ¿solamente es por desavenencias con la FIDE o quizá porque no tenía nada que perder desde un punto de vista psicológico? El problema de Fischer lo ha dicho. Fischer abandona el juego del ajedrez porque contempló cuáles eran los antiguos campeones del mundo. Antes que él fueron 10 campeones del mundo, 5 que vamos a llamar los grandes, que fueron campeones del mundo hasta la frontera de los 60 años, Steinert, Capablanca, Lasker, bueno, Capablanca no por motivos de Alekhine y Botvinnik, y luego los pequeños, los que duraron poco tiempo. ¿Y qué observó? Observó que todos ganaron el campeonato del mundo jugando partidas. A partir de la llegada de Botvinnik se observó una cosa, es decir, que había gente que ganaba el campeonato del mundo haciendo tablas. Y eso sucedió en dos ocasiones. Botvinnik contra Bronstein y Botvinnik contra Smyslov. Entonces Fischer dijo, yo no quiero ganar mi campeonato del mundo haciendo tablas, como los enanitos de Sevilla lo hicieron en el año 87. Y digo enanitos de Sevilla porque es el título más o menos que dio Kasparov a lo que ocurrió en Sevilla. Entonces Fischer no quiso ganar el campeonato del mundo haciendo tablas. Y la FIDE le quiso imponer eso, entonces dijo él, no quiero jugar en esas condiciones. Y entonces la FIDE le retiró, le robó, y tú sabes muy bien por qué motivos, porque en ese momento había una federación soviética que felizmente ya no existe, una federación stalinista, brezhniana, que le robó el título a Fischer para dárselo. Mira, ¿sabes cuántos? ¿Sabes que yo puedo discutir de mi tamaño de estatura con yo no sé cómo se llama el campeón de baloncesto español, pero yo puedo discutir, porque yo mido 1,59 y él mide 2,10 metros. En ajedrez tenemos una medida igual. Todo el mundo sabe lo que yo valgo en ajedrez y yo sé lo que vale Torán. ¿Y sabes cuánta era la diferencia entre Bobby Fischer y Torán y Karpov en 1972? La FIDE publica el ELO. ¿Sabes cuál es la diferencia? 120 puntos. ¿Sabes qué son 120 puntos? Porque eso no dice nada. 120 puntos sería los puntos necesarios para que Illescas, el mejor jugador español, que es el número 100 y que tiene 2.525 de ELO, con 125 puntos más tendría 2.645 puntos y sería el cuarto jugador del mundo. Pasaría del 100 al cuarto. Esa es la diferencia que había entre Fischer y Karpov. Y le dieron el título a Karpov. Pero si es para mearse de risa, hombre. Pero la gente que le quitó el es para título a mearse de Fischer... risa y esa situación sigue aún. ¿Y qué dice Kasparov? Kasparov discúlpame, ¿qué ha dicho Kasparov en Barcelona? Ha dicho, vengo a tener un elo, a tener una talla, un tamaño mayor que el de Fischer. Pero es ridículo Kasparov, porque quiere llegar a tener 2.780, que era lo que Fischer tenía cuando tenía 29 años. Pero todo el mundo creció. Nadie quedó estable. El propio Karpov creció de 90 puntos. Fischer hubiera crecido de 100, 200 puntos. Es decir, que Fischer es el mejor jugador del mundo actualmente. Todo lo que sueña Kasparov es llegar un poco a la altura de Fischer. Y yo creo que está muy mal. Kasparov está muy mal ayudado cuando no le dicen que lo que tiene que hacer es una cosa. Decir, lo que le hemos propuesto Beckett, Ionesco, Kundera y yo, le hemos propuesto lo siguiente. Pero si señor Kasparov... Te oímos y te contestó él. Pero es que no lo comprendió bien. Yo creo que fue el problema de traducción. El problema es el siguiente. Señor Kasparov, usted es el campeón del mundo de la FIDE. Punto. Es el mejor jugador que compite actualmente y no cabe duda. Es mucho mejor que todos los demás y no cabe duda. Pero para todos nosotros, y los espectadores lo saben y todo el mundo lo sabe, hay alguien mejor que usted. O quizás no, que es Fischer. Hay una manera de saberlo. Rete a Fischer. Pero rete a Fischer, campeón del mundo. ¿Puedo citar la respuesta de Kasparov? Sí, cítala, por favor. Dijo, yo he tenido que luchar 120 partidas contra Karpov. He tenido que luchar contra una mafia de la cual Fischer no tiene ni siquiera idea. Me debo a mí mismo un respeto como campeón del mundo. De la FIDE. Como campeón del mundo. De la Estoy FIDE. dispuesto a jugar
pero Fischer tiene que dar el primer paso, porque nadie sabe si quiere jugar Fischer o no. Pero por el respeto que me debo a mí mismo como campeón del mundo, tengo que esperar. Argucias, querido Calvo, No, argucias, es una interpretación, miedo, pavor, pánico, y hay querido Calvo. hay bastante, Teatro pánico. hay otras inexistencias. Hay otras Pánico, mi querido, todos los espectadores lo saben, mi querido Calvo. Todo el mundo lo sabe, que Pero Kasparov no se atreve a retar al mejor jugador del mundo. No, pero Fernando, hay una Yo pregunta. creo que es Ojalá, opinión unánime de todos, nuestra gran admiración por Fischer. Yo recuerdo esta noche tomando un café con amigo Leonso que comentábamos, y yo he dicho que los dos momentos cumbre para mí de gran belleza del ajedrez era el más cuando Fischer con Spassky, el boom que hubo. Yo recuerdo que como afiliado a la ONCE iba vendiendo el cupón por las calles de Alicante, por los bares, y la gente se paralizaba en los bares cuando llegaba la hora de dar la noticia por televisión. ¿Te ¿no? refieres al match que ganó Al Spassky? más que ganó Spassky, sí. No, el más que ganó Fischer. Más que ganó Fischer. Y luego el otro día, y lo decíamos que la segunda cosa cumbre fue la última partida de Sevilla, que otra vez se produjo aquel. La última partida televisada de Sevilla. Perdón un momento, Román fue Torán un pase había enorme. pedido Yo te quería decir la palabra hace que bastante tiempo. Bobby Fischer tuvo una vez que se retiró de un torneo, Dos veces. ¿te acuerdas? En Suse, En Suse, por razones el año obvias, por razones 67, religiosas. Por razones religiosas. Altamente religiosas, bellamente religiosas, poéticamente religiosas. Viva Fischer. Entonces, deja hablar a Román. después de aquel torneo, Bobby Fischer estuvo retirado bastante tiempo de las competiciones más fuertes. Y se consiguió, y esto fue un éxito del Dr. Euler, la organización del match Rusia-Resto del Mundo, que se hizo en el año 70 Yugoslavia, sí. en Yugoslavia, y entonces allí se le invitó a jugar, y eso le animó a Aceptó volver, ser segundo. al ajedrez. Entonces allí arrancó con una fuerza inesperada, insuperable, inesperadamente insuperable, si quieres, pero se conformó incluso cuando Larsen exigió jugar en el primer tablero, porque durante esos años él estaba en una forma extraordinaria, exigió jugar de primer tablero. Fischer modestamente aceptó jugar de segundo. Solamente dijo que si el premio para el segundo tablero era igual que para el primero. Y él jugó con Petrosian y le ganó muy claramente, 3-1, fue y jugando fantásticamente al ajedrez. Cuando quedó campeón del mundo, ganando a Spassky, pues en ese momento debió de sufrir una especie de preocupación por cambiar la legislación del ajedrez mundial. No volvió a jugar en ningún torneo. Creo que apareció en un programa de Bob Hope en una cadena de televisión donde jugó una partida, pero nada, fue a hablar de ajedrez. Fue un gran difusor del ajedrez, por supuesto, y entonces después de eso empezó a legislar la nueva forma de disputar el título mundial. Fue cuando surgió lo de las 36 partidas, jugar a finish, como en la época de Capablanca. Entonces, según los datos que yo tengo, y que creo que están al alcance de todos, en aquel momento Fischer quiso que se jugara el match sin límite de partidas y que el que primero ganara 6 era el campeón. Pero una de las cláusulas era que si empataban 5-5, el campeón retenía el título. Esto es lo que yo sé. Torán, Y estoy bastante metido en la historia esta. querido Torán, ha habido muchas calumnias. Déjame terminar, por favor. Eso es una calumnia antifischerista. Bueno, que nadie la puede creer, además. El error grande de la FIDE de entonces, que yo no era nada más que un modesto jugador, pues fue que se cambió a una fórmula que podía ser eterna, como luego se demostró. Ganar 6 partidas no es tan fácil, por lo visto. Y era un ajedrez, pero que tenía que jugar en unas condiciones infrahumanas, porque hubo revistas que sacaron 2 cadáveres jugando pidiendo que se parara el match de Moscú del año 84-85. Entonces, esta fórmula de jugar sin límite de partidas, si no se admitió en la fórmula que él la presentaba, lo que debió de hacer la Federación Internacional fue dejar el match en 24 partidas, no quitarle prerrogativas al campeón, y que caso de empate el campeón seguía con el título.
Entonces esto fue un error garrafal y yo creo que fue lo que a él le indujo a dejar el ajedrez. Y yo estuve con Bobby Fischer en el año 76. Hubo una reunión en Córdoba que llegó Campomanes con Bobby Fischer y estaba yo en Montilla viendo un torneo, no jugándolo, viéndolo. Y entonces llamó para preguntar si Karpov quería reunirse con ellos y se reunieron y hablaron y quedó casi todo arreglado para jugar el match. La fuente de discordia, después fue cuando se redactó el contrato, fue que Campomanes escribió por orden de Fischer que jugaban para el campeonato del mundo profesional. Esto Karpov había dicho que no quería. Y yo le dije a Bobby, digo, pero jugáis un match los dos. No importa quién tiene el título, el que gane es el mejor. Nadie va a discutir sobre quién es el mejor. Pero no quiso jugar. Yo estaba en ese torneo también como jugador y supe de las idas y venidas de Campomanes que lo que quería era organizar un match Fischer-Karpov, pero en la Filipina de Marcos para prestigio político del sistema del presidente Marcos, cosa muy lógica, y con ese dinero, como no se hizo el match, luego se hizo en Filipinas también el match Karpov-Kornoy, cuando empezó todo el apoyo de toda esta gente al lado más fuerte y más estructurado de poder. Ahí empiezan muchas relaciones de mucha gente con Campomanes en esos años. Pero Ricardo, cuando antes Fernando Arrabal ha puesto sobre el tapete el nombre de Bobby Fischer, tú has dicho Robbie Fischer. Como estaba hablando que le habían robado, entonces por hacer un barato juego de palabras, a fin de cuentas estamos en una tertulia. No, pero lo que está claro es que a partir de Bobby Fischer todas las fuerzas estas antiajedrez pues se pusieron prietas las filas y están todos muy estructurados todavía, como lo sabemos todos. Y eso ha hecho muchísimo daño al ajedrez. Además no hay que irse tan lejos, no hay que mirar más que aquí el caso de Pomar. Antes he hablado de cosas que se escribían en el estilo del ajedrez español. Aquí se escribió un libro en los años 40 titulado Ajedrez temperamental, donde se decía que el ajedrez judío era decadente y el ajedrez del cual estamos dando un buen ejemplo a los espectadores. Y que el ajedrez español era el ajedrez imperial porque la raza española tenía que ganar. Toda esta gente está de consejero todavía en los torneos de Linares, pasean por ahí con los gerifaltes y han tenido tesis parecidas a las de Rosenberg. Arturo Pomar es una víctima de ellos y yo quiero que aquí se hable por una vez, porque ha sido una víctima de una circunstancia política y de una serie de envidias personales de gente de su misma edad que tenían mucho menos talento que él y que los hemos oído en todos los torneos siempre difamándolos, insultándolos, como es la táctica habitual: difamar, confundir, desinformar, dar una versión errónea de las cosas, y toda esta gente se sigue atrincherada en su línea Sigfrido. Ahí está Pomar con una modesta limosna, eso sí, para que no se queje, porque hay que hacer algo paternalista, porque es demasiado violento el caso de Pomar, con sus 7 hijos, con su problema familiar, hay que dar una limosnita para que parezca que son buenos. Pero ese problema está ahí, está el problema de Francisco José Pérez, el primer tablero español en muchas Olimpiadas que tuvo que pedir asilo político en Cuba en el 62. Está el problema del protagonista de tu novela que fue sancionado y que está ahora en Francia, el que tú tomaste como modelo para tu novela La Torre herida por el rayo. Está Rey Ardit, que por ser del bando perdedor de la guerra civil ha estado 40 años sin jugar al ajedrez, apartado del ajedrez español, el jugador de más talento, al que hicimos presidente de una asociación de jugadores que yo pretendí instaurar cuando las irregularidades de las últimas elecciones federativas. Entonces todo esto está ahí. Y todo esto sigue estructurado. No ha cambiado nada la Federación Soviética. El que le quitó el título a Fischer, uno de los máximos instigadores, que fue el coronel Baturinsky, ha estado de árbitro ahora en Linares, apoyado por toda esta estructura. Es decir, siguen paseándose con todo el cinismo por ahí. Y entonces esto es lo que hay que cambiar. Yo ya sé que cuesta mucho y que hay que unirse y que necesitamos a los artistas y a los místicos y a los periodistas también. Y esto hay que hacerlo. Es muy apropiado que toques el tema de Arturo Pomar porque sin duda muchos de los telespectadores conocen a Pomar y la verdad es que es un caso lamentable, como tú decías. Corregirme si me equivoco, los que sois mayores que yo, pero yo según tengo entendido Pomar salía muchísimo como niño prodigio en el Nodo, por ejemplo, daba muchas exhibiciones por toda España. Doy fe de ello. Efectivamente, digamos en cierto modo era una de las imágenes positivas del régimen, pero sin embargo luego, según me contaron, cuando iba a un torneo clasificatorio para el Campeonato del Mundo, Pomar era el único que no llevaba un analista con él. Es decir, para los no entendidos, todos los demás jugadores tenían un entrenador o un compañero que cuando se aplazaba una partida después de 5 horas de juego, el contrario de Pomar se iba a dormir.
y su entrenador se quedaba analizando toda la noche. Por la mañana le enseñaba los análisis, él se levantaba fresco y jugaba. Pomar tenía que analizar toda la noche o buena parte de la noche y casi sin dormir volver a jugar. Bueno, eso realmente es lamentable, pero quizá habría que extrapolarlo para sacar una consecuencia positiva. Ahora en España tenemos excelentes jugadores, además muchos de ellos jóvenes, la mayoría son muy jóvenes, y Illescas es el caso más representativo. En este momento está jugando en Barcelona y lleva el 50% de la puntuación posible en un torneo de primera fila mundial, lo cual es realmente muy meritorio. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo colectivo para que los talentos que tenemos en España ahora no se pierdan, para que no les pase como le pasó a Pomar en su día. Y aquí, con ánimo de crítica constructiva, yo creo que habría que incentivar de alguna forma o hacer algo para que la Federación Española tomase una política más, digamos, más activa o más agresiva en esta dirección. Por ejemplo, a la hora de captar patrocinadores privados o públicos, a la hora de difundir el ajedrez, a la hora de aprovechar el éxito popular del Mundial de Sevilla, por ejemplo. Todo esto, ¿cómo lo veis los miembros de la Federación que estáis aquí? Bueno, yo que te quería decir algo. En el año 62, cuando Pomar, creo que fue el 62, jugó en Estocolmo, yo dirigía entonces la revista El Ajedrez Español. Y yo escribí dos editoriales protestando de que a Pomar no se le mandaba con un ayudante al torneo este. Y Pomar se pudo quizá clasificar porque en aquel momento jugó un ajedrez espléndido. Hizo tablas con Fischer, quiero recordar, ¿no? Hizo tablas con Fischer. Ganó a Geller una partida también increíble, muy buena, y no vamos a descubrir a Arturito Pomar ahora. Entonces, por aquellos dos artículos, a mí se me excluyó del equipo nacional durante muchos años. Es una versión de los hechos, eso es teatro pánico auténtico. No, realmente los que hemos estado conviviendo en el equipo nacional tantas veces y hemos oído tantos insultos a Arturo Pomar continuos y tantas burlas continuas. ¿Pero de quién? Yo te las he oído a ti. No, muchísimas veces. No es verdad. Entonces, y las han oído tantos jugadores que esto es inútil discutirlo. No es verdad. Arturo Pomar conmigo nunca ha tenido el menor problema y el mayor admirador que tiene Pomar. Y cada vez que he hablado de que por qué juego al ajedrez, yo digo que juego porque Arturo Pomar fue la luz que... ¿Y por qué no lo apoyas como presidente de la Federación? ¿Por qué no lo apoyas? Lo apoyé sin ser presidente de la Federación Española, con todas las ayudas que ha conseguido, quitando la primera simbólica que se le dio de 2.000 pesetas, que se dio a todos los maestros, y resulta que solo se le dio a él, a los demás no se les dio. Si me permitís, os voy a interrumpir. Sí. Yo estoy ligeramente escandalizado. Soy seguramente, entre todas las personas presentes, el único no especialista en el ajedrez. Yo recuerdo que hace 7 días, Fernando Arrabal, al comienzo de una tertulia aquí mismo, en el Mundo por Montera, dedicada a Jesucristo, se escandalizó también diciendo que todas las personas estaban hablando de aspectos técnicos, filológicos, históricos, etcétera, etcétera, de Jesucristo, pero nadie hablaba de la divinidad o no divinidad de Jesucristo. A mí también, escuchándoos, me parece como si no amarais el ajedrez. El ajedrez es un mandala, es un pozo, es un abismo vertiginoso. Uno se asoma al borde de este abismo y tiene la sensación de que se está asomando a la historia universal, al inconsciente personal, al inconsciente colectivo, al macrocosmos, al microcosmos. Y todos vosotros lo único que estáis haciendo aquí, excepto Fernando Arrabal, es hablar de pequeños problemas, de cotillerías, de la historia inmediata. Tiene razón. Lo que pasa es que el problema que hemos venido a hablar de ajedrez. El ajedrez tiene tabúes. Hemos venido a hablar de ajedrez. Tiene sus tabúes. Por ejemplo, tiene un tabú. No se habla del ajedrez. Eso es lo que yo quiero, que se hable del ajedrez, por ejemplo, de la homosexualidad. Está claro. Antonio Gude, te recuerdo que estamos en una tertulia en que yo no te voy a dar la palabra. Cógela tú, que no estás diciendo casi nada, por favor. Está claro que es un juego de tendencia homosexual. Esto lo ha demostrado Fine y es una cosa clara, es evidente. Es un juego en el que, por ejemplo, existe la consigna de que pieza tocada, pieza jugada, porque es como tocar el falo del jugador opuesto. La homosexualidad latente entre los jugadores de ajedrez es uno de los tabúes, es un tema del que no se puede hablar. En los últimos años hemos por fin comenzado a ver jugadores de ajedrez que proclaman sus instintos sexuales tranquilamente, pero por lo general no se había dicho. Quedan 10 minutos de programa. Antonio Gude quería un segundo. Yo creo que interrumpirte. interpretas mal porque en la psicología del jugador de ajedrez, Fine dice exactamente todo lo contrario. Dice que en el ajedrez no hay homosexuales. O sea, yo creo que tú tienes razón. Yo creo que tú tienes razón, por supuesto. Pero Fine dice todo lo contrario.
Bueno, pero todas estas teorías... ¿Sabes? Como tienes el libro de ahí, podríamos verlo inmediatamente, que dice todo lo contrario. Es decir, Fine dice al revés, dice que es un juego homosexual, que es el deseo de Shah. Pero Fine, de todas formas, está algo, creemos, confundido porque es freudiano, muy freudiano, sí. Y bueno, es algo descalificado, ¿no? En este sentido de como también psicoanalista, ¿no? ¿Sabes que ajedrez quiere decir matar al padre? Pero cuando se lee el Covarrubias, he encontrado que en el Covarrubias quiere decir sarpullido. Y dice, se llama ajedrez, viene de la palabra persa, que significa sarpullido, por el sarpullido que causa y la emoción que causa cuando se juega una partida de ajedrez. Yo pienso que el ajedrez, y con eso, una vez más, Fischer es el que dice la verdad. Cuando Spassky juega el campeonato del mundo contra Fischer, Spassky dice, el ajedrez es como la vida. Y Fischer le rectifica y dice, no es como la vida, es la vida. Sí, y ahora que has dicho esto de matar al padre, hay un tema interesante, una interpretación interesante que dan precisamente los freudianos, o más concretamente Fine, y que tiene mucha relación con uno de los temas, digamos, más discutidos y que siempre levanta muchas ampollas cuando se presenta en una tertulia como esta, y seguro que en cuanto lo presente yo las va a levantar en muchas casas españolas, ¿no? ¿Por qué los hombres juegan mejor que las mujeres al ajedrez? Porque, bueno... Jugaban. Bueno, todavía juegan. Jugaban. O sea, tenemos a los hechos, y a eso iba. Hasta ahora los hechos eran estos. La mejor jugadora del mundo, si la mezclábamos en el ranking internacional masculino, estaba en el lugar 300, 400 o 500 y la mezclábamos con los hombres. Ahora hay una excepción que se llama Judith Polgar, de Hungría, tiene solamente 12 años y es un prodigio porque, aparte de ser el número 1 del ranking femenino, si la mezclamos con los hombres ocupa solamente el número 55, lo cual es un ascenso de muchísimos puestos. En mi opinión personal, la principal razón de esta desigualdad está clara, es una cuestión de educación. Hoy en día sigue siendo tan raro regalarle un tablero de ajedrez a una niña como regalarle una muñeca a un niño. Menos que antes, pero sigue viéndose como algo extraño. Ahora bien, los freudianos y Fine tienen una teoría mucho más rebuscada. Dicen que en el ajedrez el rey enemigo simboliza al propio padre. Y entonces, de acuerdo con el complejo de Edipo, todo hombre quiere matar a su padre, los hombres juegan muy motivados al ajedrez, porque el objetivo está claro, matar al padre, que es el rey enemigo. Entonces, el complejo de Electra no sería aplicable, puesto que la dama es la pieza más potente en ajedrez, pero no es la más importante. El objetivo del juego no es matar a la dama, no es matar a la madre. Y además la dama no era en el origen del ajedrez una pieza tan importante como lo es ahora. Adquirió esta potencia, esta libertad de movimientos cuando el ajedrez entró en Occidente. ¿No? Tú que tienes un hijo varón, ten cuidado porque como le enseñes a jugar al ajedrez va a ir a por tu cabellera. No, por la cabellera no podrá. Bueno, también la masturbación la sacan a relucir los que dan una interpretación psicoanalítica del ajedrez, ¿no? Eso es para no se puede tocar la pieza, pues porque... Eso es para explicar ese gesto que hacen muchos jugadores y que, bueno, muchos españoles acordarán de Karpov y Kasparov, como cuando llegaban en Sevilla al escenario, lo primero que hacían era tocar todas las piezas, centrarlas perfectamente en su casilla. Estas, por ejemplo, están bastante centradas, pero sin embargo siempre encontrarían alguna que no está un milímetro un poco mal puesta, ¿no? Y la pondrían perfectamente. Entonces, para los freudianos esto es un deseo frustrado de masturbación. Evidentemente es una interpretación que no gusta nada a los ajedrecistas y todas las teorías son respetables, pero en fin, yo la verdad es que lo que puedo decir de mi época de jugador es que cuando me sentaba a jugar una partida, en lo último que estaba pensando desde luego era la masturbación, porque uno tiene problemas mucho más importantes en ese momento. Eso es una cosa, yo creo, por mí mismo lo veo, lo vi cuando jugaba, que es una cosa instintiva, de nerviosismo incluso, quizá. Y algunos, colocarlas bien, te sientas, pues las colocas. Y hay algunos que tienen la obsesión de que el caballo mire en una dirección u otra, pero no la creo afinación, que sea... la afinación del instrumento. Exactamente. Eduardo, yo he leído en alguna parte, no recuerdo ahora dónde, que la figura del rey en el ajedrez está investida o rodeada de los mismos tabúes que en los pueblos primitivos, sobre todo en los pueblos orientales, rodeaban la figura del cacique. Otra interpretación, el rey, bueno, este es el juego del rey, el ajedrez. Y en este sentido es el corazón, es el centro, es el espíritu... Es la búsqueda del centro en el laberinto. La búsqueda del centro, de tal forma que el jaque mate es la salida del laberinto. O sea, tomando... Aquí hay alguien que sobra, hay una sombra, ¿no? Es la doble imagen. Entonces, alguien ha de salir por el centro, en este laberinto, y es a través de la consecución del rey. Consiguiendo el rey se sale del laberinto el jaque mate, ¿no? Y se podría hablar en ese sentido largo sobre el rey porque es el que da nombre al juego, es el juego real
Y, en fin, esto es... Hay un libro ahora que ha hay que salido en observar. Francia que es sobre ese tema, que se llama Las dos naturalezas del rey, la naturaleza material y la naturaleza espiritual. Y eso es aplicable al ajedrez. El rey tiene una naturaleza material, hace un movimiento determinado como algunas piezas, pero tiene una dimensión espiritual que no tiene ninguna de las otras. No se puede capturar nunca, no se puede sacar. Entonces, es lo mismo que como institución monárquica. Es decir, cuando los ingleses mataron en 1649 a Carlos I, mataron el cuerpo del rey, pero no a la monarquía. Es decir, esa dimensión no material del rey es igual que en ajedrez en el gran tablero. Bueno, y hay otras dos La pieza características. más El importante 8, perdón, el 8, necesita el de la loto, colaboración tenemos de por todos. ejemplo una lectura muy sencilla, las 8 direcciones del rey, que es, bueno, es el octaedro, el 8, la flor de loto, la rosa, en Occidente. En este sentido es el espíritu, es el centro, ¿no? Y bien, en torno a este centro gira toda la partida, en fin, para salir, como decíamos, del laberinto. Bueno, la figura del rey tiene otras dos características curiosas. Una, el hecho de que no se le pueda ahogar, cosa que no sucede con ninguna otra pieza del ajedrez. Y otra, el hecho especialmente curioso, tratándose de un rey, y quizá tú tengas algo que decir al respecto, Ricardo, porque has dado a lo largo de toda la tertulia una versión bastante politizada del ajedrez, el hecho de que el rey va cobrando más fuerza a medida que va perdiendo súbditos. Es decir, a medida que va perdiendo fuerza, ejército, él va ganando en fuerza. Cuando la situación se hace más clara, es decir, al final de la batalla, los árabes tenían muy claro el simbolismo militar de la partida de ajedrez, el simbolismo militar y político, dicho sea de paso, pero el rey... la dama era una figura masculina que se llamaba alferza, y el nombre de alférez viene de ahí, es decir, era el que acompañaba al rey en las batallas reales, y en todos los finales de partida casi siempre quedaba la alferza protegiéndolo de jaques laterales de las torres, y por eso los militares árabes dieron el nombre de una pieza ajedrecística a una función militar, como era la del abanderado, que va al lado del rey porque le acompaña siempre va al lado en las batallas. Y por supuesto su libertad de movimientos crece cuando hay menos peones y menos estorbos y hay menos que le pueden agreder, es decir, crece en fuerza conforme se acerca el momento decisivo de la batalla, al igual que en las batallas reales. Los árabes lo tenían eso muy claro. Es como si fuera una especie de vampiro, que se nutre con la sangre de sus propios súbditos. No, y entonces Abraham Ben Ezra, quien ha citado en su último artículo del Express a Raval, decía que el rey conforme se acerca corre el peligro de que los adversarios le rodeen y le den jaque mate en un rincón donde no hay salvación. Tiene un poema escrito en el siglo Un verso no XII. satánico. Es el corazón, el rey es el corazón, en ese sentido está preservado. No, pero la realidad es que el rey en el final, al existir menos piezas, tiene menos riesgo de que se pueda montar un ataque sobre él. Entonces es cuando el rey puede ser una pieza activa e incluso en un plan numérico se le da el valor de 4,5 puntos, un poco menos que la torre, pero es una pieza muy activa. Cabe señalar que el pintor que pasa por ser el creador de la vanguardia pictórica de la modernidad del siglo XX es Marcel Duchamp. Marcel Duchamp durante muchos años permaneció ausente. Breton un día en mi presencia dijo, estoy harto ya, está siempre con su eterna partida de ajedrez. Cuando cogíamos la revista americana Chess Review, veíamos, por ejemplo, tal torneo ganado por Marcel Duchamp, entre paréntesis, pintor. Entonces, Marcel Duchamp estaba muy interesado por los problemas de final, por los problemas de rey solo, y escribió un tratado extraordinario sobre este tema. Hay que saber también que hay otro gran intelectual, que se llama Raymond Roussel, otro gran vanguardista, que también fue un aficionado al ajedrez extraordinario, de tal manera, y yo te pregunto, Torán, ¿es posible? Se dice la leyenda, y dice él, y no hay ningún criterio para no creer que sea cierto, que aprendió a jugar al ajedrez y una semana después creó el mate de la cedilla de alfil y caballo. Es decir, un mate complicadísimo, que se necesita meses para poder entenderlo. Él parece ser que lo creó en una sola semana. La cantidad de grandes creadores que se han interesado al ajedrez es extraordinaria, como sabe. Desgraciadamente, has hablado de Stalin. Acaba de demostrar, estaba en Polonia. Polonia vive ahora unos momentos formidables. Ahora en Polonia se puede publicar todos nuestros textos lo más comprometidos posible. Y un crítico de ajedrez
polaco acaba de demostrar que Stalin no sabía jugar al ajedrez. Y la famosa partida de Stalin contra el jefe del KGB es un falso. Y lo ha demostrado de la manera siguiente, es decir, que Stalin juega variantes que fueron creadas después. Es decir, que es un falso. Sí, hay algo interesante acerca de Duchamp porque, bueno, el libro que tú dices, en realidad parece ser que la mayor parte del texto teórico fue escrito por Halberstadt, que era el verdadero especialista en finales artísticos. Pero bueno, como quiera que sea, el libro está conjuntamente escrito. Y a propósito de Roussel, la descripción de ese mate que viene en el libro Cómo escribir algunos de mis libros, Julio Cortázar, que es un escritor bastante de moda todavía, imaginó en La Vuelta al Día en 80 Mundos que tanto Roussel como Duchamp coincidían en un viaje por transatlántico a Sudamérica jugando al ajedrez. Naturalmente esto no era posible, era mera fantasía, pero es interesante. Era imposible porque Roussel permaneció completamente retirado. La última vez que yo vi a Marcel Duchamp le vi en el torneo de Mónaco y le pregunté ¿qué haces aquí?